Quiero contarte un secreto que tenés a mano y que no usás para activar todas las neuronas de tu cerebro. La cursiva. ¿Sabías que tocar un instrumento musical y practicar caligrafía producen casi los mismos efectos en el cerebro? Nuestras neuronas se hacen como una fiesta. O sea, una cosa es cuando vos cantás y demás, pero está demostrado que cuando una persona tiene que tocar un instrumento y tiene que coordinar el cerebro, la lectura y la decodificación de esas hormiguitas en la página, la velocidad, el tiempo y demás, y traspasarlo a los dedos para tocar un instrumento, está demostrado que eso activa todo el circuito neuronal de aprendizaje. Bueno, lo mismo ocurre con la cursiva. Han habido estudios que demuestran que tipear así en un teclado no te mueve el cerebro. Es como, digamos, escuchar una clase pasivamente con un profesor que te habla. Lo único que lográs es lo mismo que con la televisión. Un cerebro pasivo. Ahora, cuando vos estás escribiendo y escribiendo con cursiva, o al menos escribiendo a mano, está demostrado que estás activando las 5 áreas neuronales del circuito de aprendizaje del cerebro. Y eso te tendría que dar una gran alegría, porque vos podés, usando la cursiva, empezar a motivar muchísimo las neuronas del cerebro tuyo o de tu hijo. La mayoría de nosotros usamos el telefonito y ya nos olvidamos de escribir. Pero déjame que te cuente todos los beneficios. Pero antes de eso, me parece interesante que esto que vos tomás por sentado, que es la escritura a mano, que entiendas que es una cosa relativamente moderna para la humanidad. Déjame que te cuente un poquitito de historia. Desde el principio, el hombre tiene la capacidad de lenguaje. Aristóteles dice que esa capacidad de lenguaje es una de las evidencias de que somos seres sociales y políticos, capaces de transmitir ideas con la oralidad, ¿no? Obviamente, el comienzo de la historia de la transmisión de ideas era exclusivamente oral. Y tanto era así que la palabra nos era muy sagrada, porque nombrar una cosa, ¿vieron cuando Dios le dice a Adán, nombrame todas las criaturas? Nombrar una cosa era conocer la cosa desde su interior, desde sus causas, era dominar la cosa. Entonces la palabra oral era sagrada y escribirla le daba la sensación a los antiguos de que sería un problema, porque al escribirla ellos dejarían de pensar en la palabra oral y la olvidarían progresivamente. Esto está en un mito egipcio antiquísimo, pero bueno, no nos vamos a detener allí. El hombre, siendo hombre, obviamente, iluminado por la belleza, imagen y semejanza divina de un Dios que hizo todo bello y algún gran artista, no tenemos más que ver los amaneceres y atardeceres. Y con un artista aquí, un artista allí, ese deseo en el alma de sensible, de expresar a los demás lo que le importa a uno, comenzó entonces dejando pictografías en las cavernas. La pictografía son esos dibujos que muestran, por ejemplo, en las cavernas el hombre cazando mamuts o búfalos o lo que fuese. Y fueron dejando dibujos delicados que comunicaban las cosas o los lugares de interés para esa civilización. Las historias, porque el hombre siempre contó historias, oralmente y luego por escrito. Pero bueno, no era un lenguaje estrictamente hablando, eran pictografías, eran como símbolos repetibles. Los expertos lo llaman un protolenguaje, o sea, un principio de lenguaje, ¿no? Pero para expresar ideas más abstractas, ¿cómo hacías? Una cosa es decir, es importante la caza del mamut para nosotros. Otra cosa es decir, te cambio 3 ovejas por 5 denarios. Eso es más difícil. ¿Cómo se expresaban esas cosas? Entonces, el hombre ideó lo que se llaman ideogramas. Los ideogramas son una especie de mezcla de pictogramas, o sea, un dibujo y símbolos que comunican ideas o conceptos. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy simple. Un pictograma sería un hombre caminando, ¿no? O un hombre corriendo con una lanza lanzándola. Ahora, si yo quiero hacer 3, por ejemplo, idear que se mostrar que hay 3 hombres o que hay una cantidad de 3 y que es una caminata, por ejemplo, larga, lo que puedo hacer es hacer solamente las patitas del hombre, 3 series de patitas caminando una atrás de la otra. Eso eran lo que se llaman los ideogramas. Mezcla de pictograma y el símbolo de caminar o el símbolo de 3 manejado en un orden específico, ¿no es cierto? Y eso, por ejemplo, entonces, si las piernas solas expresan el acto de caminar,
Un hombre apoyado sobre un árbol, por ejemplo, expresa la idea de descansar, ¿no? Pero bueno, claro, lógicamente, pronto el hombre siendo hombre sintió la necesidad de ser más eficiente, de codificar el lenguaje combinando estos símbolos que ahora representan palabras para escribir frases o historias. Si ustedes miran los pictogramas chinos, por ahí algo de eso hay. Vieron que son como casitas o techos o patitas. Tienen ideas dentro de esos pictogramas, ¿no? Entonces empezaron lo que se llama el logograma. El logograma es una combinación que comunica conceptos complejos como cantidades de ítems y demás. Entonces así se llega a un nivel abstracto, un símbolo, una palabra. Los pictogramas se visualizan, los ideogramas se imaginan y los logogramas pueden ser leídos consistentemente. O sea, empieza a existir un lenguaje escrito. Y acá hay una explosión de logogramas para todo tipo de ideas y cosas en el mundo. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo que pasa con el alfabeto chino, que tiene como no sé cuántos, 3, 4, 5 mil pictogramas. Claro, son demasiados para recordarlos. Y el hombre necesita en su comercio, a medida que van conociendo civilizaciones, se van uniendo y van comerciando entre sí, necesitan algo más eficiente. Entonces desarrollan una escritura con símbolos fonéticos, que es un poco lo que tenemos hoy en día, o rebus, se llaman rebus, capaces de significar por su sonido palabras complejas que combinan varios de estos rebus. Es como, por ejemplo, pensar en sílabas, los símbolos de sílabas, ¿no? Por ejemplo, fíjate, si alguna vez jugaste al Pictionary, viste que en el Pictionary vos tenés que dibujar algo en un papel y tu equipo tiene que adivinar la palabra. Entonces vos, por ejemplo, si querés decir, podés decir, suena como un, no sé, círculo, o suena como, y ponés la letra pi griega. Y claro, entonces pi, y después dibujás un ojo. Entonces pi, ojo, piojo, dice, bueno, ese tipo de cosas, que es lo que ves en los jeroglíficos egipcios, es una manera de avanzar con estos rebus o estos símbolos fonéticamente y empezar a hacer que el pi siempre sea pi y el ojo siempre sea ojo y lo vas armando palabras con estas digamos, sílabas de 2 y 3 letras. Pero claro, ya cuando digo sílabas de 2 y 3 letras estoy asumiendo algo posterior. Entonces, olvídate eso, son sonidos, ¿no? Claro, pasa que la fonética puede ser traicionera, puede ser compleja, ¿no? ¿Cuántas palabras suenan reparecido pero significan completamente otra cosa? No tenés más que irte al idioma inglés, por ejemplo, para tener 6 sonidos de la OUGH, y son todos sonidos diferentes. ¿Cómo los dibujas? ¿Cómo haces para transmitir esas ideas? Bueno, es así que los logogramas, en estos sonidos con sentido, combinado con algunas sílabas fonéticas, o sea, sonidos auditivos del habla, me empiezan a dar algún cierto orden semántico. Pero fueron las civilizaciones orientales, la de la Mesoamérica y la escritura cuneiforme, los que empezaron a darle un significado contextual al logograma. Me salteo los detalles, pero el próximo paso fue una influencia de la estética y necesidad de una síntesis espacial. Si ustedes miran los dibujos de los mayas antiquísimos, estaban todos comprimidos los dibujos en un cuadrado. Cada cuadrado era como un lugar para una palabra, ¿no? Entonces empezamos a tener ideas en un espacio, con otra idea en un espacio, con otra idea en un espacio, y uniéndolas empezamos a tener, si no argumentos, oraciones completas, ¿no? Y son sonidos consonánticos y vocálicos. Y eso va así hasta que en algún momento, gracias a los egipcios, el invento del papiro, ya no se tenían que tallar rocas o hacer cera. La cera se usaba mucho por su flexibilidad y porque era muy fácil con unas agujitas especiales hacer la escritura cuneiforme sobre cera, y eso usaban los comerciantes. Pero ya con el papel, con el papiro, se empiezan a registrar ideas mucho más complejas. La idea de la religión, la idea de la cultura, la idea del gobierno de estas civilizaciones. Algo ya empezaron a escribirse como libros, por así decir, y que incluso se pintaban en las paredes, como vemos mucho en los antiguos templos y tumbas de Egipto. Pero bueno, finalmente los pueblos semíticos, o sea, lo que serían los hebreos hoy en día, lo que serían los descendientes de Sem, y los pueblos semíticos inventaron un alfabeto de consonantes. Y esto es muy interesante, porque ellos ponían las consonantes como asumiendo que las vocales eran naturales. Y ese alfabeto de consonantes es lo más moderno que tenemos, hasta que los griegos, tomando ese invento, dicen, no tiene sentido no pronunciar las vocales, el A, el E, el I, el O, el U. Como el griego es como más redondo, es más
por así decir, artístico, los griegos tornaron algunos de estos símbolos consonánticos en símbolos vocálicos. Y así, voilà, tenemos el alfabeto moderno, que comienza con gráficos o grafemas, antiguos, más palitos, más como lo que es hoy en día el idioma hebreo, y pasan a unos grafemas también rectos, todos rectitos, que era el antiguo, el griego antiguo, que era todo mayúscula y recto, porque era mucho más fácil tallar o manejar la recta que la curva en cualquier material duro, y comienzan a escribirse cosas ya más caligráficas. Lo que es interesante es que tanto las civilizaciones antiguas como estas mismas civilizaciones que tenían estos grafemas mucho más rectos, para lo que era comercio, para lo que era rápido, para lo que tenía que quedar registrado en un instante, o un contrato de comercio, de intercambio de cosas, o una lista de supermercado, por así decir, no usaban estos gráficos y más, usaban un tipo de escritura que es muy, muy, muy caligráfica. O sea, una escritura curva, rápida, que se hacía con las tintas, los pigmentos que se tenían en la época y el papiro, y se escribían. Y esas han sobrevivido hasta el día de hoy. Y esto es muy interesante porque ya nos indica la tendencia del hombre a querer ser eficiente con la escritura, ¿no? Pero bueno, y ahora entonces, ¿qué escribimos? Ahora escribimos, para nosotros escribir es re común, es re fácil. Tenemos todos los instrumentos, toda la tecnología. ¿Qué pasó? ¿Nos hemos olvidado de la palabra? Y en cierto sentido sí, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que si nosotros usamos la letra cursiva, tenemos una gran ventaja. Memorizamos mucho mejor. Por eso es típico tomar notas en clase con cursiva, ¿no? Es poca la gente que escribe en palitos, en bloque. La mayoría de gente utiliza la cursiva para escribir algo rápido y para fijar conceptos en la mente. Y eso es así porque neurológicamente es así. Te lo voy a contar ahora en un ratito. Quédate hasta el final del video que vas a entender muy bien cuáles son los beneficios de usar la cursiva, ¿no? Así como un artista que hace dibujos no olvida cómo plasmó, o sea, se le fija en la memoria. Yo te digo porque yo pinto, doy dibujo, y cómo se me fija en la memoria características de las cosas que dibujo, porque tengo que prestarle mucha atención a cada una de mis líneas. La cursiva te obliga a hacer un poco lo mismo. Es verdad que nos vamos acostumbrando rápido, pero es increíble la cantidad de atención que tenés que prestar para cada uno de los aspectos de la cursiva. Lo vas a ver. Pero bueno, entonces, sigo con la historia. A medida que mejoran los materiales para escribir, los materiales sobre los que se escribe, y los hombres empiezan a utilizar esta cursiva como un método de comunicación diaria y rápida, empiezan a escribir tratados, empiezan a escribir documentos importantes, cartas de amor, o simplemente a transcribir la Biblia, como hacían los monjes, la cursiva empieza a adquirir también un estilo y una belleza, o sea, se empieza a iluminar la escritura. Ustedes fíjense si no esos enormes parches de cuero lindísimos, iluminados por los monjes, donde toda la Sagrada Escritura está apretadita en una hoja con comentarios al costado. Y es en Suiza, en el monasterio de San Gall, donde se desarrolla un nuevo tipo de letra comprimido, todo cuadradito así, porque son alemanes, angulosa, y se llama la letra gótica. La letra gótica la han visto, en los escritos alemanes están todos, es muy linda, es una letra muy linda, es gótica, la usan mucho los movimientos under, los tatuajes under, así, underground hoy en día y demás, pero la letra gótica es utilizada y se aprovecha mucho del papel. ¿Por qué? Porque el papel no era papel, eran cueros de oveja que se tenían que tratar de una manera especial para hacer una hoja más o menos, lo que hoy sería un A5, una A3 más o menos. Bueno, esas hojas, cada libro eran como 100 ovejas. Es como hoy gastar $100.000 en un libro. Entonces había que aprovechar cada centímetro cuadrado del parche de cuero, ¿no? Entonces era importante escribir eficientemente. Y para eso se inventa, por eso también es una palabra toda continua, ¿no? Y se inventa la letra gótica. Y así se van usando para todo lo que es perenne, para la cultura y el culto del hombre, las fuentes y los tipos especiales que hoy en día los vemos muy fácilmente, porque, por ejemplo, si vos ponés en tu programa de Word, vas a buscar fuentes, vas a ver que hay fuentes medievales, o sea, que aparecen como monásticas, más redonditas, fuentes que son con serif, sin serif, etc. Hay toda una historia de la tipografía que es fascinante y te invito a que la conozcas. Pero bueno,
¿Qué hacían los monjes? Cada una de estas Biblias, que sería afortunada, cada monasterio tenía una y se hacía lectio divina, se leía en voz alta y toda la comunidad compartía. No existía el leer en voz baja para uno mismo. Sepan que eso es una tecnología súper moderna. Data del 1400, o sea, cuando se inventa la imprenta de Gutenberg. En la época de Santo Tomás de Aquino se leía en voz alta y se comentaba. Por eso existe la figura que todavía se mantiene en inglés, en Oxford, Cambridge, del lecturer, el lector, el que leía el libro en voz alta y lo comentaba. Y los alumnos escuchaban y hacían preguntas y se hacía un debate o una disputa, una disputatio. Entonces, muchas veces los comentarios a veces iban al margen también de los que eran lectores o profesores, ¿no? Los tutores. Y lo mismo pasaba con el canto gregoriano. El canto gregoriano no era como lo conocemos hoy, una partitura de 4 líneas con cuadraditos que suben y bajan según un código de reglas. Eso es muy moderno, en 1850 para acá, es cuando Solem toma el canto gregoriano y lo codifica. Lo que existían era la palabra del Salmo y encima se ponían como esos acentos húngaros que uno tiene que van para arriba y para abajo, se ponían como líneas y demás, que era un movimiento de la voz hacia arriba, una cierta distancia y hacia abajo y cómo era la cadencia. Y los cantores sabían cómo cantar esto, cómo interpretar esos símbolos. Pero era muy cursivo, o sea, la cosa. Era una línea continua que expresaba una melodía o una idea. Ya se empiezan a dar cuenta del valor de la cursiva también, porque esto mismo ocurre cuando nosotros escribimos, ¿no? Entonces, en 1450 ocurre algo, pero que es como hoy. Bueno, fue como lo que el iPhone fue al mundo de la comunicación tecnológica, fue Gutenberg y la imprenta al mundo de la escritura. Una tecnología completamente moderna. El libro ya era una tecnología nueva con respecto a la oralidad y a los papiros y a los rollos que usaban los romanos o los hebreos o los antiguos o los griegos. La biblioteca de Alejandría, por ejemplo, estaba lleno de canastos con rollos o de lugares donde se ponían rollos. No había libros apilados. El libro es un invento muy nuevo. Y la imprenta genera, a través de la tipografía, la capacidad de generar muchos libros. Justo cae con la Reforma Protestante, en donde se multiplican las Biblias tipografiadas por todo el mundo. Pero bueno, la imprenta, ustedes saben cómo funciona una imprenta. Una imprenta, si se imaginan o alguna vez vieron una prensa que aprieta uvas, el principio es el mismo, excepto que yo hago en metal cada una de las letras separadas. Entonces voy a agarrar la A, B, C, D, F, en minúsculas, en mayúsculas, los números, los símbolos tipo exclamación, pregunta, etc. Y los pongo en unas liñitas así, los voy organizando cada letra, voy tomando una A, una B, una C, una D, voy tomando y las voy combinando y voy haciendo las letras como si fuera un crucigrama. Las pongo todas en línea, las pinto con una tinta o les pongo un papel con tinta y encima de eso pongo un papel en blanco, lo aprieto con una prensa, lo aprieto y al apretarlo queda fijo como un sello, como ustedes vieron esos sellos de goma, la escritura. Y bueno, entonces yo podía formar para cada libro, imagínense, tengo la página 1 de la Biblia y puedo hacer 1, 2, 3, 4, 10.000 copias. Y mientras que me sobre la tinta tengo 10.000 copias. Después paso a 10.000 de la página 2, página 3 y las voy compaginando y saco 10.000 Biblias. O sea que el precio del libro, de la escritura, baja enormemente de estas 100 ovejas a la capacidad de hacer papel con madera y demás, nuevas tecnologías con esta tinta, y se empieza a desperdigar la escritura por todos lados. Y lo que nos ocurre es que, claro, la Biblia está buenísimo poder leerla, pero nos empieza a ocurrir también una multiplicación de ideas buenas y de ideas malas también. Y ahí se arma todo el lío. Pero lo que yo no me quiero enfocar en la parte filosófica, quiero enfocarme en la parte neurológica. ¿Qué es lo que ocurre con esto que te describí, de poner tipografía una tras de la otra? Ocurre que la palabra pasa a ser una especie de sopa de letras. Es como que yo estoy jugando al Scrabble y agarro una letra y voy armando palabras. Entonces el cerebro o la mente, o poco a poco voy pensando en la palabra, me la voy imaginando la palabra como algo que es una combinación de partes más chicas, de letras. Y esa combinación de letras, voy pensando que como si fuesen átomos que crean una molécula, un cuerpo, y lo que me está pasando es que yo veo que las letras se pueden intercambiar y repetir. Entonces la palabra deja de tener un significado
profundo y pasa a ser como una especie de algo que está consensuado entre los hombres, no es algo no hay algo fundamental en tal o cual sonido. ¿Me explico? Entonces es como que bueno, cada uno decide cómo va la cosa, cómo se escribe ortográficamente una cosa u otra, si lleva o no lleva acento, cómo lo pronuncio, cómo no lo pronuncio, etc. Y se me va desintegrando en partículas lo que antes era un concepto completo, ¿no? Pero bueno, lo que es interesante, y a pesar de la imprenta, en la historia posterior, las cosas importantes como la Declaración de Independencia de Estados Unidos, o las cartas de amor, o los tratados entre reyes, no se escribían en una imprenta, se escribían a mano con cursiva. O sea, se consideraba la cursiva como algo mucho más reservado, algo más de las cosas profundas. Y la imprenta era como que lo que sale así mecánicamente. Pero bueno, interesante todo esto, y acuérdense las firmas antiguas, como eran todas floripondeadas y qué sé yo. Claro, el hombre tomaba la línea como algo importante, ¿no? Pero bueno, ahora nos adelantamos muy rápidamente de 1450 a 1800, 1750, 1800, la era industrial, las máquinas, y bueno, olvidémonos, aparece la máquina de escribir, 1900, 1800 y pico, empecé, y la máquina de escribir era golpear una tecla como un piano que toca y que cada una de esas teclas va dejando, igual que el piano que toca una cuerda y va dejando un sonido, va dejando con el mismo sonido una letra impresa en un papel. Y esas letras van haciendo palabras y bueno, ahora se multiplica esta idea de que las palabras son ideas culturales armadas por una sopa de letras y que pueden ser estas u otras, que la idea, que la palabra en sí no importa, sino que lo que importa son las letras. Y esto se agudiza con la computadora, en donde yo tipeo y ni siquiera aparece una letra permanente, aparece una luz en la pantalla, primero de color verde sobre pantalla negra o color gris sobre pantalla negra, y ahora de todos colores y qué sé yo, y que a medida que la pantalla va pasando desaparece. Y de ahí al teléfono, donde yo hago tiqui, 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 tiqui sobre una pantalla y va desapareciendo para arriba. Imagínense, ¿y qué es lo que nos ha pasado? Es cierto lo que decían los antiguos, nos hemos olvidado, hemos perdido la memoria. Hemos perdido la memoria. Yo hoy, por ejemplo, gracias a mi teléfono celular, no recuerdo los números de ninguno de mis amigos de memoria. Cuando era chico, que no existían los celulares, yo soy de esa generación, ¿qué pasaba? Claro, yo me acordaba de todos los números. De todos los números importantes en mi vida me acordaba. Y me acordaba de los nombres de las calles y me acordaba de un montón de cosas. Hoy en día vos usás Google Maps o Waze o esto o lo otro y te olvidás incluso de los caminos. Vamos perdiendo la memoria porque prestamos atención a lo virtual, a lo efímero, y no vamos fijando las cosas importantes. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Nos pasa que la tipografía mecanizada o la computadora termina de cimentar la idea de que las palabras no son más que combinaciones externas de letras atomizadas y significados acordados de manera aleatoria, o sea, de manera porque pintó, y que no representan la realidad de un modo simbólico. Acuérdense, lo llevo de vuelta a los pictogramas. Un búfalo es un búfalo, no puede ser otra cosa. Uno ve un dibujo de un búfalo y no dice, eso es un elefante, ¿no? Bueno, a menos que le toque el Principito, donde ponen la boa que se comió un elefante y todo el mundo creía que era un sombrero. Pero bueno, cada cosa representaba una cosa. Y luego los logotipos, los logogramas y demás, representaban sonidos, pero eran como que ideas. Había una idea detrás de todo esto. Había un proceso de pensamiento, ¿no? Y ahora ya no más. Entonces, vamos a recapitular entonces. Como el aprendizaje del arte de escribir, de la más antigua tradición, los signos escritos, sean pictogramas, ideogramas, logogramas o glifos combinados, son signos taquigráficos, o sea, un signo representa una realidad completa, una idea. Vieron que en la taquigrafía yo escribo una línea así y significa como todo un sonido, toda una realidad, ¿no? La palabra entera se convierte en la unidad base, no la letra, con su raíz, prefijos y sufijos. ¿Y por qué es importante que sea una palabra y no una letra? Vos me dirás, ¿qué diferencia tiene, Roberto? Muy grande, porque la palabra es una idea concebida por la cabeza que representa un objeto, ¿no? Si yo digo anteojos, no es anteojos. Digo anteojos y muestro, es esta cosa, ¿no? Y mi cabeza inmediatamente sabe que es una ayuda para
ayudar a mis ojos que no ven bien a ver mejor o a ver bien, y que es verdad que se pone antes de los ojos, pero yo no pienso en la posición de los anteojos, simplemente tengo todo el concepto en la cabeza. Y no lo divido en A, N, T, E, O, E, J, O, S, etc. ¿No? Entonces, y bueno, ese sonido fonético completo presenta un concepto en un contexto. Y para la lectura de libros y la comprensión de libros, recuerden que necesitamos texto y contexto. Y la cabeza tiene que aprender a procesar estas cosas. Entonces me van siguiendo hacia dónde voy. La letra cursiva deviene entonces hoy en la forma más natural de cómo escribir. No se usa solo en lo cotidiano, sino en lo importante, ¿no? Recuerdo leer el Fedro, el diálogo Fedro de Platón, en donde Fedro aparece con un discurso escrito debajo de su manta. Y Platón se preocupa porque saca ciertas conclusiones del discurso escrito versus el discurso oral. Y dice, el problema con lo escrito es, además de que vamos a perder la memoria, es de que la gente va a fijarse quién firma eso escrito y le va a preocupar más quién lo dice que qué es lo que se dice. Recuerden que Platón o Sócrates era un fanático de la honestidad intelectual. Le importaban las ideas, no le importaba quién las dijera. No era como los políticos hoy en día que dicen, no, si lo dijo alguien del otro partido, inmediatamente lo rechazamos. No, lo que importa es la verdad, la diga quien la diga. Y bueno, en fin. Entonces, veamos por qué es importante la cursiva. Primero, los factores psicológicos del aprendizaje son claves para un buen desarrollo intelectual en la persona. La cursiva es la única forma de escritura manual que utiliza todos los factores a la vez y que tiene una capacidad de unir el aspecto de la belleza externa, porque vieron que la cursiva expresa mucho la personalidad de la persona, el orden interno del pensamiento, o sea, lo que yo estoy expresando bellamente y tildado para allá, si hago itálica, el sin medio itálico, o para acá, como los franceses, un poquito más derechito y chiquitito y comprimido. Pero tengo que pensar cada palabra que voy a usar, porque esa línea que va en nuestro caso occidental, de izquierda a derecha, tiene un significado, y es un significado cierto, ¿no? Y hay un orden interno bello de pensamiento. Y manifiesta también la personalidad única del que lo escribe. No es lo mismo mi letra que tu letra, ¿no? De hecho, los grafólogos se hacen una fiesta con las cartas escritas en cursiva, cada letra, y les explica un montón de cosas de la personalidad. Y es verdad, como somos seres integrados, unión sustancial de cuerpo y alma, que así como está mi alma, así está mi cuerpo, y así manifiesto yo muchas veces cuando escribo mis impaciencias, mis paciencias, mis miedos, mis dudas, etc. Yo tengo una A que es toda así, que no sé qué cosa dirá de mi personalidad, pero bueno, qué sé yo. Entonces, comparemos eso con la máxima despersonalización de un texto mecanografiado que lo puedo escribir en una computadora. Y yo lo único que tengo que hacer es elegir la fuente. Yo elijo Times New Roman 12, vos elegís Times New Roman 12 y nos dictan el mismo texto y les aseguro que sale exactamente igual. Ahora, si lo hacemos en cursiva, salen dos textos muy diferentes. El mío puede estar inclinado para allá, el tuyo puede estar inclinado para allá. Tu personalidad sale, los espacios, la manera en que comprimís las palabras dentro de un renglón, los espacios que dejás si escribís torcido para arriba o para abajo dentro de los cánones de los renglones. O sea, hay una máxima personalización del pensamiento con la cursiva que desaparece con el texto mecanografiado. ¿Y cuáles son los factores psicológicos del aprendizaje que aparecen? Mira, la atención, la concentración, la comprensión y la fijación en la memoria. La atención, ¿por qué? Porque escribir cursiva correctamente significa necesita una alta atención de todos tus sentidos. Ustedes vieron un chiquito cuando escribe cursiva que saca la lengua así, porque es como cuando uno dibuja y está tratando de que esta línea, esta curva sea exactamente así, en exactamente este lugar. No te pases del renglón de arriba, no te pases del renglón de abajo, escribilo derechito, que no se te vaya para arriba ni para abajo. Todo eso requiere concentración en cada letra, la inclinación relativa de cada letra para que me entre, calcular el espacio que me queda, el espacio que voy tomando, ¿no? Cada letra con respecto a la otra para que me quede prolijo y lindo.
Todo eso, cómo agarrás la lapicera, ¿no? Con los dos dedos, para apoyar. La mayoría de los chicos hoy en día agarran mal, agarran así. Bueno, y nada, la forma correcta de unir las letras en sílabas, las sílabas en palabras y las palabras o conceptos en un texto mayor, ¿no? Por eso entonces la atención, 5 sentidos. La concentración, bueno, lo que les acabo de decir, muestra que la cursiva requiere una máxima concentración. Y eso es, el cerebro está actuando acá. Es igual que en la música, ¿no? Atención, concentración en los sentidos visoespaciales, o sea, visuales y espaciales. El tacto mismo, no es lo mismo escribir con virome que con lapicera. Una tinta linda, ¿no? Una tinta buena, de buena calidad. Es como el pincel, la presión que voy a ejercer, mucha, poca, la transmisión correcta. O sea, algunas plumas que son caligráficas puedo hacer una línea finita y después, como es así, es gruesa y luego finita. Entonces imagina la línea se hace así y así. Cosas lindas, ¿no? Y eso para que transmitamos correctamente los sonidos que tenemos en mente sobre el papel. Y finalmente, también la comprensión, ¿no? Como la cursiva es más bien una expresión dibujada de forma continua. O sea, la palabra es una... Vamos a escribir palabra acá. Es palabra. Yo no dejé, no solté, no levanté. Es una línea continua que sigue toda una idea. O sea, me indica una idea completa, ¿no? Una idea dibujada, continua, completa, que sigue ciertos cánones, es verdad, y que tiene que ser hecha de forma prolija y correcta, practicada muchas veces, sobre papel, para que otros puedan entender exactamente que yo puse palabra, ¿no? No hay nada peor para los profesores, los chicos que escriben pésimo y muy desprolijo. Dicen, no quieren leer las pruebas porque les cuesta horrores. Y esto, aprender una cursiva, modifica también la personalidad muchísimo. Y toda esta atención, porque toda actividad que incluye los 5 sentidos es una actividad que me enseña a realmente enfocarme, todo ese foco de atención me generan una fijación en la memoria de lo que estoy escribiendo. Entonces, utilizar todos estos sentidos al escribir, el tacto, la vista, el equilibrio espacial que tiene que ver con el oído, lo que va haciendo es va fijando de manera profunda y personalizada en la memoria lo que estoy escribiendo. Por eso que tomar notas en cursiva está buenísimo, ¿no? Y esto es algo que está estudiadísimo, los textos mecanografiados no logran hacer. No logran hacer. Hay un principio en la neurociencia de aprendizaje que cuanto más sentidos uso, más profunda queda fija la idea. Entonces, imagínense la cursiva versus simplemente el mismo movimiento con la misma presión en cuadraditos diferentes, que lo único que hace es, nada, esto. O sea, el cerebro necesita solamente interpretar dónde poner dónde este dedo aprieta el espaciador y nada más. Entonces, la cursiva, porque por todos estos factores psicológicos, activa todos los aspectos neurocognitivos. La motricidad fina, ¿no? Queda claro, por lo que les dije, el trazo continuo, el trazo correcto, inclinado, ¿no? De las letras cursivas ligadas entre sí, para formar conceptos necesita una práctica de motricidad fina. Es difícil aprender para los chicos, pero el premio es enorme. En vez de escribir palitos, fíjense que los chicos que escriben con palitos nunca separan las palabras, escriben una serie continua de palitos sin separación. Háganlos escribir con cursiva y van a ver que cada palabra es una idea en sí misma y va separada perfectamente. Se puede leer muy bien la cursiva, lo que no se puede leer en palitos. Y muchísimo más motricidad fina que simplemente apretar una tecla con los deditos, ¿no? El trabajo cerebral es mucho mayor. La complejidad de la experiencia de escribir en cursiva requiere un trabajo cerebral que no requiere escribir los palitos. Y esto lo demuestran muchos estudios. Se desarrolla la musculatura mental, por así decir, del aprendizaje. Se les han puesto sensores a chicos que escriben con cursiva y se activan todas las áreas de aprendizaje del cerebro, cosa que no pasa cuando tipeo a máquina, ¿no? A pesar de que se nos vienen las máquinas y todo eso, yo creo que es importante mantener esta conexión, porque además es una conexión del cuerpo físicamente con la realidad, con algo que yo voy generando, voy creando. Es como hacer arte, es algo glorioso y algo muy personalizado y que me da un honor, una honra enorme, ¿no? Y la cursiva pretende unir sonidos fonéticos, complejos, ¿no? Que hoy llamamos prefijos, raíz, sufijos, que son lo que forman las palabras, ¿no? Y no simplemente una sopa de letras. Entonces, la gramática queda fija mucho mejor con la cursiva.
Y finalmente la cursiva es un acto volitivo expreso, o sea, requiere una atención cuidadosa del orden y yo tengo que querer hacerlo y lo voy a hacer de esta manera. Y fíjense que las cartas de amor, por ejemplo, las cartas a seres que son muy queridos, las cartas que le escribiría Tolkien a su hijo y demás, tienen que estar escritas con una cursiva especial, como diciendo cada palabra me importa. Estoy poniendo esta palabra, la he elegido porque me importa. No es que yo hice un montón de borradores, querido hijo, no, vamos a ponerlo de otra manera. A ver, estimado fulanito, no, vamos, y borro y voy. O sea, esa palabra efímera no tiene como valor, peso. En cambio, cuando yo pongo tinta sobre papel, tinta imborrable sobre papel, tiene un peso mayor. Yo se los digo porque, por ejemplo, yo dibujo y antes dibujaba a lápiz y me encanta dibujar a lápiz, pero empecé a dibujar con tinta indeleble, con los microfibras, y cada trazo que yo hago lo tengo que pensar porque no lo voy a poder borrar. Y si me sale mal, tengo que construir alrededor de ese trazo otra creación artística. Entonces, es otro mi approach al papel en blanco que cuando usaba lápiz y yo podía ir y borrar. Entonces queda además de volitivo personalizado, algo que es re lindo. ¿Qué pasa? La buena letra es apreciada por maestros, es vista como algo bello por los lectores. Muchas veces a mí me ha pasado de recibir una carta o de leer una carta escrita por un hombre muy santo, un abad de un monasterio, alguien que ha orado mucho en la vida, y veo que su letra manifiesta absoluta y totalmente esa vida, esa personalidad. Entonces, nosotros nos preocupamos también, ¿no? Que la personalidad de tu hijo sea ordenada y sea sana. Y te damos un instrumento más para ordenar esa personalidad, para sanarla y para que se pueda expresar y mostrar dónde están sus virtudes, sus fortalezas y sus falencias y corregirlas. Y darle esa elocuencia que los griegos denominaban con la palabra arete. Eso queremos darle a tu hijo. ¿Y qué hemos hecho al respecto? En Sacros hemos publicado, y hace rato que tenemos, y me parece que por acá tengo alguna copia, pero bueno, tenemos, te dejo acá en este video, acá abajo, un link, nuestra colección Calígrafos. Hemos hecho una colección de caligrafía para que vos aprendas a escribir caligráficamente bien la cursiva de la manera más prolija y más bella. Hemos elegido una fuente especialísima para que vos puedas imitar. Te damos cómo agarrar el lápiz, la postura que debes tener, cómo ponerte ante frente al papel. Y además de eso, cómo manejar la línea, ¿no? Dónde empiezo, dónde termino cada letra. Vas a poder aprender como cuando eras chiquito. Y esto a mí me encanta, porque como grande muchas veces la cursiva se torna también en algo bello y artístico. De hecho, hay videos muy lindos de gente que hace la cursiva itálica en Estados Unidos ilustrada, que ha escrito, no sé, reescrito la Constitución de Estados Unidos o la Declaración de Independencia o la Declaración de los Derechos del Hombre. Lo ha escrito con una belleza, ilustrado con águilas, iluminado y demás. Porque la cursiva te lleva a hacer eso, te lleva a querer hacer las cosas bellas, continuas, lindas, el patrón agradable, ¿no? Entonces, te enseñamos a hacer eso con nuestra colección Calígrafos. Mirala acá abajo, hacé clic en el link abajo, anda a verla, ojea un poquito, vas a poder ver adentro. Y nosotros basamos calígrafos, como nos parece que la cursiva es un instrumento muy importante para el aprendizaje, hacemos como los antiguos. Hemos utilizado como ejemplo los textos más importantes de la historia del ser humano, la Biblia. Entonces, te damos algunas lecciones bíblicas muy lindas, algunos textos para imitar, y te enseñamos a escribir en el volumen 1 la cursiva minúscula, en el volumen 2 la cursiva mayúscula, en el 3 los números y en el 4 palabras. Tenemos impresos el volumen 1 y 2 para que vos puedas hacer minúsculas y mayúsculas, y si te interesa y demás, ponenos acá abajo que te interesa, me interesa el 3 y el 4, pone también. Y si hay suficiente demanda, vamos a considerar imprimir también el 3 y el 4. Pero vos, metele para adelante. Calígrafos. Hace clic en el link acá abajo, anda y mira esta colección. Porque me parece que integrar la caligrafía con los estudios de tus hijos y con tus propios estudios e incorporarla como un método de tomar notas, de llevar un diario íntimo, de rezar Lectio Divina y escribir las palabras que te inspira el Espíritu Santo cuando rezás o lees la Biblia, incluso de escribir los nombres y números de teléfono para volver a ejercitar la memoria, o simplemente para copiar con cada libro que lees. Si, por ejemplo, tenés nuestra lista de libros que debés leer y cuándo, y tenés nuestro diario de lectura, vas a ver que ahí tenés espacio para escribir y copiar las frases más lindas o que más te hayan impactado de cada libro que lees.
y luego, como si fueran notas, frases. Esas frases las puedes relacionar con frases de otros libros. Escribir tus ideas en cursiva es como darles una importancia. Es realmente hacer algo bello y con un propósito absoluto. Entonces, te animo a hacerlo, a adquirir ese hábito a partir de hoy. Y si querés una ayuda, la más linda que existe en el mercado, tenemos nosotros la colección Calígrafos. Chequealo acá abajo y después me contás cómo te fue. Decime si te gustó y contame qué parte te gustó y qué parte te gustaría que modifiquemos. Porque nosotros te escuchamos y hacemos más relevante las cosas para vos. Entonces, te lo dejo ahí. Espero que te haya gustado la efímera y rápida historia de la escritura que por ahí vos no conocías y que ahora entiendas el valor que le damos al trazo en tinta sobre papel como seres humanos y que lo incorpores bellamente y ordenadamente a tu vida y a tu educación, la tuya y de tus hijos. Anímate, te va a encantar. Es un hobby nuevo para tomar. Contame cómo te fue.